Hola, bueno, hola a todos. Nuevamente, un placer darles una cordial bienvenida a esta emisión de los podcasts de la COR. Hoy estamos con la doctora Valentina Ovalle, que es radiooncóloga. Nos acompaña desde Chile. La doctora trabaja en la Clínica IRAM. Así que bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Samantha. Muy bien. Bien, fantástico. Bueno, doctora, empezamos todos estos podcasts con conocer un poco tu trayectoria, ¿no? ¿Qué te inspiró? Más o menos cuáles fueron tus estudios y cómo fuiste por este camino de llegar hasta ser radiooncóloga. Sí, bueno, estudié inicialmente medicina acá en Chile en la Universidad de los Andes y la verdad es que durante la carrera a uno le traspasan bastantes conocimientos de oncología en general, pero sobre todo de oncología médica, más bien. Algunos aspectos de cirugía, pero en medicina la verdad es que en la mayoría de las carreras yo creo que todavía no hay mucha información sobre radioterapia. Así que es algo como mucho más desconocido incluso para las personas que nos dedicamos a salud. Y llegué por otra área, más que nada por la parte familiar. Terminé haciendo una rotación en un centro de radioterapia en Irán, que es donde finalmente hice mi formación. Pero fue básicamente una casualidad el terminar en radioterapia. A mí me gustaba mucho oncología, pero la verdad no tenía mayor información de lo que hago hoy en la radioterapia. Fantástico. Creo que también hiciste una especialidad en el MD Anderson. Cuéntanos un Sí, poco de esa experiencia. claro, inicialmente hice la formación acá en Chile, hice mis 4 años de residencia de radioterapia oncológica aquí en la Universidad Diego Portales y básicamente la rotación más fuerte que es la parte de radiación es en Irán. Y luego me fui a hacer un fellowship en el MD Anderson en Houston y esto fue específicamente de cáncer de mama, que era un área que ya había explorado un poco yo durante mi residencia. Hice una pasantía en el MD Anderson, no solo en cáncer de mama, sino que ahí miré además otras cosas que me parecían atractivas como sarcoma, cáncer de recto. Y luego ya me definí, me fui por el lado del cáncer de mama, así que mi fellow fue solamente eso. Y estuve casi 2 años ahí formándome en cáncer de mama en radioterapia. Fantástico. Bueno, doctora, en cuanto a lo que es la oncología radioterápica en sí, para los que nos están escuchando, porque a veces también hay muchos y muchas chicas y chicos jóvenes que de repente están, lo que dices tú, ¿no? En plena carrera de medicina y están viendo a dónde se van a especializar. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son los fundamentos, o sea, cómo puedes explicar brevemente qué es la radioterapia oncológica y cómo funciona. Sí. A ver, en radioterapia lo que uno ve desde pregrado es algo muy distinto. Cuando a mí me hicieron rotar por radioterapia, básicamente fui a las máquinas, por ejemplo, de radiación, a los aceleradores lineales, estuve, nada, un día. Luego me llevaron a dosimetría y vimos como la parte de planificación, así una pincelada muy, muy vaga de lo que era. Pero la verdad es que la mayoría de nuestro tiempo es en la consulta con los pacientes, que es como la parte más atractiva, yo creo. Y es donde uno planifica el tratamiento que tiene que hacer, hacemos diagnóstico y abordamos como desde un punto de vista integral al paciente oncológico, yo diría. Y luego de ya haber evaluado al paciente, hacemos la indicación de radioterapia y ahí viene la parte como más técnica de la planificación, que es basado en imágenes, ya sea escáner o resonancia PET. Hacemos una planificación del tratamiento para luego ir a identificar los sitios que uno quiere tratar en estas imágenes, los órganos que queremos proteger y en base a eso, no nosotros, sino que un físico o tecnólogo médico diseña el plan de radiación y nosotros luego vamos a ir a supervisar este plan, ver que sea lo que nosotros queremos en términos de las dosis a los órganos de riesgo, que esté todo bien planificado. Nosotros hacemos entonces la aprobación del plan para luego hacer el tratamiento ya en la sala de radioterapia, con el acelerador en este caso. Así que la radioterapia es un tratamiento que es parte
integral del manejo del cáncer. Claro, Un gran porcentaje de pacientes requieren radioterapia, ya sea curativa o paliativa, y hoy día disponemos de múltiples técnicas distintas, algunas bastante complejas, se ha ido complejizando mucho en el tiempo, así que los tratamientos hoy día son súper bien tolerados. Nuestro objetivo en general es mejorar el control local de la enfermedad, y muchas veces eso también tiene un impacto a distancia, en disminuir el riesgo de que esto vuelva en otros órganos, mejorar la sobrevida de los pacientes, la sobrevida global que ellos tienen, o sea, la probabilidad de que estén vivos en 5, 10, 15 años. Y esto es en base a haces de radiación que van a modificar o dañar el material genético de las células con cáncer. En base a este daño, las células terminan posteriormente, así en forma como bastante simple, por morir la célula tumoral, y las células del tejido sano tienen la capacidad de ir reparando este daño. Así que en general hoy día la toxicidad asociada al tratamiento de radioterapia es muy bajita, sobre todo con las técnicas actuales que utilizamos. fantástico. Em, en cuanto a tu práctica diaria, ¿no? Eres la directora ahora de mastología de IRAM, ¿no? O sea, llevas todo ese departamento. Claro, la Sociedad Chilena de Mastología es una sociedad científica que agrupa a varios profesionales de oncología, ya sea cirujanos, oncólogos, médicos, oncólogos radioterapeutas, eh, también radiólogos, o sea, es como bastante amplia. Y todos enfocados en la mastología, obviamente. Y ahí hace algún tiempo soy directora de la Sociedad de Mastología. Así que he ido cumpliendo un rol en la sociedad, cada uno toma distintos roles porque somos un grupo. A mí me gusta mucho la educación, y siendo esto una sociedad científica que sobre todo tiene un rol en al final mejorar el manejo de los pacientes, he ido tomando un rol más activo en las partes de, por ejemplo, organización del Congreso Bianual que fue el año pasado, estaba en el comité Ujú. científico de esto. Además, estamos organizando, queda a cargo de organizar distintas charlas, seminarios. Mañana tenemos, por ejemplo, una charla sobre lo que pasó en ASCO recientemente, y mensualmente la idea es ir informando y haciendo participar a todos los socios para que podamos educarnos entre nosotros mismos con la evidencia que hay disponible. Fantástico. Y en cuanto a esas incidencias muy particulares de Chile, ¿qué no puedes contar? O sea, en patologías obviamente oncológicas, eh, ¿cuáles son las más fuertes ahora o las que más hay en Chile? Y cuáles son esas que son súper diferentes de repente a otros países en la región? A ver, las más frecuentes a nivel global son, por ejemplo, cáncer de pulmón, mama, próstata, colon. Particularmente en Chile hay un alto porcentaje de pacientes con cáncer gástrico, que eso es algo un poquito distinto a la población general. Mm. Cáncer de vesícula, aunque son tumores infrecuentes también, hay un mayor porcentaje aquí en Chile, y probablemente asociado a distintos factores, sobre todo el cáncer gástrico, como cosas de la alimentación. Y eso podría ser algo como más particular de acá, y en el que hay más experiencia que en otros países, por lo mismo. Japón es otro país que también tiene mayor porcentaje de cáncer gástrico. Pero en cáncer de mama es el más habitual en mujeres. Ok. Y en cuanto a campañas de prevención en Chile, em, existen, o sea, son bastante, o sea, de repente abarcan toda la región, porque Chile es muy particular, ¿no? Es muy delgadito, pero bastante amplio también. Existen, o sea, se ven resultados a partir de ellas. Sí, eh, probablemente, al igual que en otros países, a pesar de que hay un programa que promueve el tamizaje, el screening en cáncer de mama, los porcentajes de adhesión a eso no son muy altos aún, ¿ya? Pero en Chile sí hay disponibilidad de hacerse estos tratamientos de tamizaje para cáncer de mama a ciertas edades. En general la cobertura todavía es un poco más restringida de lo que uno quisiera, que es, por ejemplo, la recomendación actual hoy día que hacemos en general de los 40 hacia arriba, una vez al año. Eso todavía no está disponible tan amplio,
pero sí hay acceso y esto tanto en el sistema privado como en el sistema público que ha ido de a poco ampliando los criterios para poder hacer tamizaje en cáncer de mama. Fantástico. Eres parte, sé que eres parte también de algunos proyectos, publicaciones, artículos. Recientemente, creo que existe una colaboración en un artículo sobre la omisión de la disección axilar en cáncer de mama. ¿Podrías contarnos un poco sobre esta investigación y cuáles fueron los hallazgos? Claro. Hay un consorcio internacional que yo me uní hace poco, hace un par de años, pero es algo que tiene más antigüedad y que tiene la gracia de que ha involucrado a todos los continentes en investigación, lo cual es algo que no es muy fácil de hacer, yo Ya, diría. Requiere una coordinación súper compleja que está, en este caso, este proyecto a cargo del doctor Montaña y varios otros médicos de Europa. Y aquí lo que se buscó es ver las conductas que estamos siguiendo para tratar de descalar tratamiento en mujeres con cáncer de mama que han ido a quimioterapia inicialmente, ujú, después a cirugía, y la idea es no, en estos casos, no hacer una cirugía axilar muy grande si es que las pacientes tienen buena respuesta. Son conductas que han ido de a poco cambiando, pero es como un cambio de paradigma muy grande, tanto para los cirujanos como para los oncólogos médicos y para nosotros. Entonces ha tomado su tiempo este cambio de tratar de ir disminuyendo lo que hacemos, tanto en cirugía como en radioterapia. Así que en ese proyecto particularmente se unieron varios países y lo que hicimos fue mirar justamente eso, mujeres que partieron con quimio y que van teniendo buena respuesta al tratamiento, cómo podemos ir haciendo menos cirugía y si eso tiene una implicancia en los resultados también. Eh, pero fue súper concordante con otras cosas que se han publicado recientemente que muestran que podemos hacer menos tratamiento en términos de cirugía axilar con muy buenos resultados. Y ahora estamos también intentando ver esto en pacientes que esto lo acabamos de revisar con el mismo grupo, ujú. pacientes que tenían ganglio positivo previo a la quimio y que después de la quimioterapia todavía les quedaba enfermedad en el ganglio, pero micrometastásica. Estamos viendo si en estos pacientes podemos igual sacar la cirugía de disección axilar, que es algo que todavía se hace en la actualidad. Y esto todo con la intención de disminuir la morbilidad de las pacientes, porque mientras Claro. más tratamientos hacemos, como por ejemplo la disección axilar, sabemos que tiene riesgos asociados como el linfedema y eso puede tener implicancias en la calidad de vida de las mujeres. Claro, fantástico, fantástico que seas una gran representante de Chile. Súper, súper bonito y que, como dices, ¿no? Sea un estudio que ha incluido a todos todos los continentes. Excelente. En tu Yo creo que práctica, eso es lo que sí, mejor dime, tiene. dime. Sí, yo creo que el que haya representantes de muchos lados Claro, habla de que este estudio representa la práctica habitual de muchos centros del mundo, que de repente no es lo mismo que pasa en los estudios randomizados, que son como súper guiados y más aleatorio, seleccionados. claro. Y, Mm, y, ya, fantástico. En tu práctica profesional y poco diaria, en tu práctica clínica, ¿cómo es? Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu día a día como oncóloga radioterápica en la clínica Irán? Bueno, en general nosotros partimos acá con una reunión clínica en la que más o menos 1 hora y media revisamos los casos nuevos, cada uno va presentando sus pacientes y revisamos los planes, revisamos la indicación de radioterapia y hacemos una aprobación global en este comité de si la indicación es la correcta, el número de sesiones, las dosis que estamos entregando y además el plan, decía un plan que es seguro y que se puede reproducir también todos los días. Así que esa es como la primera parte del día. Eh, También revisamos casos difíciles, que tenemos dudas y nos ayudamos ahí entre los... Y luego ya parte mi consulta. Ahí hay días que veo solo pacientes nuevos, otros que estoy dedicada solo a ver controles de seguimiento de mis pacientes. También evalúo ese mismo día los pacientes que están en tratamiento, ¿ya? Para ver en el fondo si es que han aparecido dudas o si hay algún cambio por la radioterapia que requiera
alguna intervención mía. Y dejo un bloque en general más tarde para ir haciendo la parte más de planificación con imágenes, o sea, y sin el paciente conmigo, sino que yo en el computador voy a ir a dibujar o contornear las cosas que queremos tratar y proteger y veo más la parte de planificación en el computador. Fantástico. Y ¿cómo es un poco la realidad actual de acceso en Chile? O sea, ¿cuál es la discrepancia entre de repente personas que tengan acceso a clínicas privadas o a instituciones privadas, mientras los que no tengan, ¿no? Que tengan que ir a instituciones públicas. ¿Cómo es más o menos la realidad? O sea, por ejemplo, ¿cómo sería el camino de una mujer recién diagnosticada con un cáncer de mama? Hay algo muy bueno en Chile, yo creo, que es que hay ciertas patologías que están incluidas y Ujú. garantizadas para el manejo desde el sistema privado y público, como lo es el cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, alguien que es del sistema público y que tiene el diagnóstico de cáncer de mama o la sospecha, ingresa a este plan y ahí se garantiza la Ya. atención. Hay Mm, plazos, se garantiza la cirugía, se sí. garantizan todos los Mm, tratamientos, mm, kinesiología, radioterapia. Así que en general yo diría que eso está como súper bien cubierto, tanto en el sistema privado como público. Eh, a mí me encanta de trabajar acá en Irán que veo pacientes de los dos lados. Entonces, nosotros trabajamos mucho también con el sistema público, no es que nosotros ya. solo veamos pacientes privados, al revés, diría que más o menos es mitad, un 50%, me puedo estar equivocando, pero es harto de nuestra práctica. Y en general los hospitales, la mayoría no tiene radioterapia, entonces lo que hacen es hacer como una compra externa, una licitación en la que Ujú. derivan los pacientes a centros privados. Así que yo te diría que nosotros probablemente somos el centro que lejos más trata pacientes del sistema público de Chile, además Mm, de nuestros privados. excelente, sí, es diferente en cada país, en Latinoamérica, ¿no? Ciertamente, pero sí, siempre hemos visto que Chile es muy balanceado y es uno de los países donde hay más acceso, ¿no? Y en Perdón, cuanto a, de sí, todas formas, igual, no quiero decir que acá todo el mundo que necesita radioterapia llega a radioterapia. Lamentablemente, igual hay una dificultad quizás más a nivel de la indicación. ujú, Eh, en el fondo, pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer y que tienen alguna lesión que requiere radioterapia y no llegan a radioterapia ya, porque no son derivados probablemente inicialmente y por eso se han empezado a formar comités oncológicos en los que sí o sí participe un oncólogo radioterapeuta justamente para poder identificar estos pacientes y derivarlos a los tratamientos que requieren. genial. Y, o sea, tú misma lo estás diciendo, ¿no? Hay pocos centros y hay poco alcance a tratamientos con radioterapia. ¿Cómo ves el tema de la educación continua ya de los profesionales ya formados, ¿no? ¿La ves bien, es suficiente o ves que es escasa y debería haber muchísima más educación continua? Mm, Mira, en radioterapia yo diría que la residencia de radiación, de radioterapia oncológica, mm, es súper exigente. mm, Antes era una residencia que duraba 4 años, hoy día en general 3 años, pero hay un muy alto estándar con respecto a la parte técnica y a la parte educacional. Y en general, como que la comunidad de radiooncólogos somos como súper autodidacta y hay harta educación continua, tanto buscamos lo que no tenemos acá afuera, o sea, claro, hay, por ejemplo, en la Sociedad Europea de Radioterapia, mucha educación continua, cosas que están online, cosas que están online en vivo que uno puede tomar. También muchos asistimos a congresos periódicamente, así que yo diría que eso es algo que quizás no está como entregado netamente por Chile, pero que sí se puede suplir con buscar estas cosas en otros países y hoy día están disponibles para nosotros. fantástico, doctora. Y desde que empezaste tu práctica clínica hasta ahora,
¿qué es lo que más te sorprende en cuanto a avances, sean de cualquier índole, ¿no? Obviamente de repente en tu rama pues es tecnológico, ¿no? ¿Qué es lo que más piensas que ha avanzado? ¿no? Ha cambiado un mundo. O sea, desde que yo hice la residencia, no fue hace tanto tiempo tampoco, ha sido como, a ver, yo terminé la beca acá y me fui al tiro a mi fellow, que esto fue el 2014, partí mi fellow. Ujú, Volví a Irán y ya habían habido algunos cambios tecnológicos, pero yo creo que en los últimos 10 años ha habido como mm, una explosión de la introducción de técnicas mucho más complejas como son la radiocirugía, la SBRT, que son técnicas que apuntan a hacer tratamientos muy localizados en mm, distintos órganos, con muy poquito margen, que nosotros damos un margen para poder, por ejemplo, en el pulmón, en un nódulo pulmonar que tenemos que tratar, uno siempre da un margen de seguridad porque el pulmón se mueve, el paciente está respirando, entonces en estos casos que damos dosis muy altas, tenemos que dar ojalá márgenes muy pequeños. sí, Han habido cambios en las formas en las que inmovilizamos a los pacientes para el tratamiento, en los aceleradores que nos dejan hacer campos mucho más chicos y con mayor precisión. El chequeo de imágenes todos los días es esencial en este tipo de tratamiento. Entonces, ha habido todo un cambio en cómo tratamos a los pacientes y además en cómo pensamos en la enfermedad en general. Antes pensábamos que todos los pacientes que tenían metástasis, por ejemplo, estaban fuera del alcance curativo y hoy día hay harta información que muestra que estos pacientes pueden curarse en algunos casos o vivir muchísimos, muchísimos años con muy buena calidad de vida. Entonces, cada vez estamos haciendo estos tratamientos en más número de metástasis, por ejemplo, y es algo que ha variado muchísimo desde que yo empecé a tratar pacientes. bueno, bueno, genial, ¿no? Genial de que de verdad 10 años no es mucho tiempo tampoco, ¿no? Para ver tantos avances. ¿Y cuál sería ese último mensaje que te gustaría mandar, doctora, a la comunidad médica oncológica en general, latinoamericana? Yo allí me gustaría dar un mensaje breve sobre la educación y cómo instancias como esta, por ejemplo, ayudan mucho a dar a conocer un poquito más del tratamiento de radioterapia, que es algo que es muy desconocido. Nosotros tenemos que ser como más vocales y ponernos objetivos de tratar de educar tanto a nuestros pares que no son radiooncólogos como a los pacientes, porque hay como mucho temor, miedo asociado a este tratamiento que es desconocido, que Ya, antes podía tener mayor toxicidad. Y con estos cambios que hemos comentado, la verdad es que las tolerancias a los tratamientos son excelentes. Ha habido un cambio muy grande en los tratamientos que hacemos y tenemos que nosotros también salir a entregar esta información para darle tranquilidad a los pacientes y a nuestros colegas también. claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Eres una inspiración, creo yo, para muchas, sobre todo chicas que estén empezando su camino en los estudios de medicina. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctora Valentina. Y pues nada, todos los que nos están escuchando, cualquier pregunta que quieran hacerle a la doctora, la pueden dejar en los comentarios. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Samantha, nuevamente por la invitación y por la labor que tú también haces en educar y difundir esta información. Gracias, doctora. Chao. Chao.